Muy bien, entonces, vamos a estar trabajando con triángulos rectángulos, entonces tenemos que saber propiedades de ellos. La primera es que un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo de 90 grados. Si se dan cuenta, por el teorema de Pitágoras, las longitudes de los lados no son arbitrarias, tienen que guardar ciertas proporciones. Además, en cualquier triángulo, aún más los triángulos rectángulos, la suma de sus lados, de sus ángulos interiores tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, si tengo uno de 90 más otros ángulos A y B, si suman 180, entonces A y B deben de sumar 90 grados. Es decir, A y B deben de ser menores a 90 grados, ¿sale? Menores o iguales. Ahorita voy a dejar menores estricto porque se supone que son longitudes, y si yo hago una longitud 0, nada más voy a tener una línea, ¿sale? Pero, bueno, ese detalle lo vamos a suplir más adelante, ¿vale? Entonces, eso es lo que voy a tener, ¿sale? Los ángulos van a ser menores a 90, el único que es de 90 es el ángulo recto, y bueno, los lados no van a ser arbitrarios, los lados, los catetos, van a tener cierta razón o proporción. Eso va a ser muy importante para lo siguiente, las razones trigonométricas. Y para las razones trigonométricas debemos de tener conceptos muy firmes. ¿Cuáles? Pues resulta que las razones trigonométricas tienen que ver con, o dependen, mejor dicho, dependen de cada ángulo. Para este ángulo A, la razón o proporción va a estar medida desde ese punto de vista, ¿vale? Nosotros sabemos que la hipotenusa es única, solamente hay una hipotenusa en el triángulo rectángulo, pero los catetos no, hay dos. Entonces, ¿cómo los distingo? Entonces, dado este marco de referencia del ángulo A, el lado que está enfrente va a ser el cateto opuesto, y el que es adyacente, o el que está a un ladito de él, va a ser el cateto adyacente, ¿sale? Cateto opuesto y cateto adyacente, hipotenusa. Para el ángulo B, su perspectiva va a ser esta, ¿no? Aquí está la hipotenusa, el cateto y el otro cateto. Entonces, para el ángulo B, la hipotenusa sigue siendo la misma. También esta es la hipotenusa. Pero su cateto opuesto va a ser el que es adyacente al otro. Y el adyacente va a ser el opuesto del otro. Entonces, si se dan cuenta, depende de mi marco de referencia. Este va a ser cateto, para A va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero para B, este va a ser el opuesto y el adyacente el otro. Entonces, depende del punto de vista que me den. Ahora, las razones trigonométricas son 6, 3 directas y 3 inversas. Entonces, seno, coseno y tangente. Esas son las directas. Las inversas es cosecante, secante y cotangente. Entonces, la función seno va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. La coseno va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. La cosecante, la secante y la cotangente van a ser las inversas. Entonces, en vez de ser cateto opuesto entre hipotenusa, va a ser hipotenusa entre cateto opuesto.
Y esta es la inversa de la secante del coseno, y es hipotenusa entre cateto adyacente. Y esta es cateto opuesto entre adyacente, adyacente entre cateto opuesto. Entonces ahí tenemos las 6 razones trigonométricas. Ahorita no estoy calculando ninguna razón trigonométrica, simple y sencillamente estoy dando las definiciones para que se las aprendan. Entonces, algunos tienen una regla mnemotécnica. Coca, coca, hip, hip. Hip de hipotenusa, ¿no? Aquí H, aquí le puedo poner hip y se las aprenden. Con que se aprendan seno, coseno y tangente, cosecante, secante y cotangente, nada más van al revés. Coca, coca, hip, hip.